Estaba sentada en la sala de espera del médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría mientras decía, «Mamá, nos vamos de viaje a Europa mañana. Ya vendí tu casa de playa y tu coche. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así como así. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me descartó como basura. Pero tomé una respiración profunda y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonio Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, pensé que conocía a mi hija. Me había quedado viuda hace 6 meses. Mi esposo, Robert, había fallecido de un ataque al corazón mientras desayunábamos, como lo habíamos hecho todas las mañanas durante 45 años. Esa mañana, me sirvió café con crema y tostadas. Como siempre, besó mi frente y dijo, «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o eso creí. Venía a visitarme 3 veces por semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso me sugirió que viera a un médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que pensé que era de amor. Pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa de playa había sido nuestro santuario durante años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años con mucho trabajo y sacrificio. Todos los veranos íbamos allí construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Angela traía a sus novios y después a su esposo Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella la vería solo como dinero. Y el coche, esa vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como a un hijo. La lavaba todos los domingos, le cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún perduraba en los asientos. Cuando colgó, me quedé allí en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otros enfermos. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no sentía desde la muerte de Robert. Porque en ese momento, recordé algo que había olvidado por completo. 3 días antes de morir, Robert me entregó un sobre manila. «Antonia, pon esto en el cajón de tu cómoda. Si me pasa algo, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo guardé sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero allí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar a la consulta. El médico me examinó y dijo que estaba bien de salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ese sobre, en la frialdad en la voz de Angela, y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo. Él nunca me había querido. Siempre me vio como una molestia. Salí de la consulta y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía coche, según Angela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planeaba con anticipación. Llegó el autobús y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar. Las casas, las tiendas, la gente corriendo de un lado a otro, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda, y allí estaba el sobre manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaron ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro.
Robert había escrito mi nombre en el frente con su letra prolija. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años, y tomé una respiración profunda. Afuera empezaba a oscurecer, y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como si estuviera desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro lo cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta escrita a mano de Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su letra familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. Durante años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de playa. Tenemos 6 propiedades más, incluyendo el edificio de apartamentos donde viven Angela y Arwen. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que imaginas. Eres rica, mi amor. Siempre lo fuiste rica, pero ahora lo estás en el papel también. Mis manos temblaron mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa, y efectivamente el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero lo había puesto todo a nombre de una empresa que no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había extractos bancarios de cuentas que nunca supe que existían con números que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversor muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo multiplicó en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que lo había mantenido en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero ni que Angela supiera nuestra situación financiera real. Sabes, nuestra hija, Antonia, si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos quiera por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y los adornos que Angela siempre criticó por estar pasados de moda. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente la de ella con 5 años, sentada en el regazo de Robert y riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el teléfono. Era Angela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el coche. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte?, pregunté, manteniendo la voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosa! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Nuestras maletas ya están listas. Nos iremos por al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Se ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Angela, que tengan un buen viaje. Oh, mamá. Sabía que lo entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé allí con el teléfono en la mano.
Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo hacía desde que murió Robert. La situación era tan absurda. Era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de playa por mucho menos de lo que valía, seguramente porque necesitaban el efectivo rápido, y habían vendido la camioneta de Robert por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Angela y Edward cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía una bolsa de mano que parecía muy cara. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert extendidos en la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Él había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, me alegra saber de usted. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo urgentemente. Encontré unos documentos de Robert que no entiendo del todo. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Estaré aquí. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert. Estaba sentado en su silla favorita leyendo el periódico, como todas las mañanas. Y cuando me vio, sonrió y dijo, ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras. Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo como determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo usual. Me puse mi vestido color vino, el que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio viejo pero elegante con pisos de mármol y ventanas grandes. Me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginaba. Robert era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es dueña de... Lo sé, señor Peterson. Ya los revisé. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la dueña legítima de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de playa era ilegal porque Angela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Brooks, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero proceder con acciones legales. Quiero hacerlo de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió.
Por supuesto, usted es mi clienta. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de playa. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta y necesito que me ayude a tomar el control real de todas mis propiedades, especialmente el edificio donde vive mi hija. Entendido. Será un proceso que toma unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y señor Peterson, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida que continuaba como siempre. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era la viuda pobre abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Peterson trabajó eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los trámites legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía después de todo, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a una habitación sola. Todas las mañanas me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el barrio. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es verdad que Angela se fue a Europa y te dejó toda sola? Sí, Aurora, se fue con Edward. Tienen planes de negocio por allá. ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si tan solo supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que recibí después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba de esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó una mañana de miércoles. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Logré anular la venta de la casa de playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya de nuevo. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Angela? Ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la dueña a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso tomará otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela. Llevaba 3 semanas en Europa, y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba, pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche con vista al océano. Los nuevos dueños habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones, pero por lo demás, todo era igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Angela era pequeña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena. Robert asando pescado en la barbacoa mientras yo preparaba ensaladas en la cocina.
Angela trayendo amigos, luego novios, luego Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los dueños anteriores. Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conocía personalmente? No. Todo se hizo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija lo manejaba todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si tan solo supieras lo triste que fue realmente, pensé. Bueno, me alegra que no perdieran su dinero. Sí. Por suerte, todo se resolvió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta. Me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Angela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que eliminar. Esa noche, llamé al señor Peterson de nuevo. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Robert también. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitió venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder notarial hace unos meses después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Allí estaba, el momento en que Angela había empezado a planear todo esto. Vagamente recordaba firmar unos papeles que ella me trajo, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Estaba tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Tendríamos que probar que firmó ese poder notarial bajo engaño o coacción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina extraña. Por las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero por las tardes, me convertía en una empresaria. Estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el señor Peterson y planeaba mi próximo movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido calculada cuidadosamente. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo era rentable por los alquileres. Estaba en una zona que se estaba revalorizando rápidamente. También descubrí que Edward, el esposo de Angela, tenía muchas deudas. Había sacado préstamos usando el apartamento donde vivían como garantía, sin saber que no era el dueño real. Cuando los bancos lo descubrieran, estaría en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todo el papeleo. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, accedió a devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora, necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Una notificación de desalojo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que no era importante en su vida. Ahora va a descubrir lo importante que soy realmente.
Entendido. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No. Quiero que se la dé cuando regrese. Tengo la sensación de que será muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con las noticias frescas del barrio. Antonia, ¿sabías que Edward tiene problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja allí me dijo que están investigando unos préstamos que sacó usando el apartamento donde viven como garantía, pero resulta que el apartamento no es de él. ¿En serio? Sí. Y parece que Angela no sabía nada. Dicen que va a tener que volver de Europa para arreglar este lío. ¡Qué situación complicada! Sí. Y lo peor es que aparentemente Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo se estaba desarrollando exactamente como esperaba. Angela había confiado en Edward, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora descubría que no era el hombre que pensaba. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas. Robert solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena cuidando a sus familias desde el cielo. Si eso era verdad, entonces él estaba allí arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo algunas noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. ¿Enviaste la carta? La voy a enviar hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé allí en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, el momento para el primer movimiento real había llegado finalmente. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que creía. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, que parecía tener informantes por todo el barrio, vino a decírmelo al día siguiente. Antonia, tu hija volvió anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible, pálida, con ojeras, como si hubiera llorado todo el vuelo. Sola, completamente sola. Y algo extraño, Antonia, cuando el portero le pidió las llaves, no las tenía. Tuvo que pedirle al administrador que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Angela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija había vuelto, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desalojar el apartamento, según los estándares legales. Pero señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Es su hija después de todo. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Angela cuando leyó la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien intentaba estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana.
Era Angela, y su voz sonaba desesperada. Mamá. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desalojar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo de esto? Una notificación de desalojo. Qué extraño. ¿De quién? De una empresa de la que nunca oí hablar. Se llama. Espera, déjame encontrar la carta. Robert Investments, Inc. ¿Conoces esta empresa? Robert había usado su propio nombre para la empresa. Qué poético. No, cariño. Nunca oí ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fugó con otra mujer y ahora vuelvo a esto. No entiendo qué está pasando. Allí estaba la confirmación. Edward la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Angela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento tanto, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento, pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por el que me abandonó, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Ya voy. Colgué el teléfono y me miré al espejo. Tenía que ser perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me até el cabello en un moño simple, y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Angela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver, una viuda pobre y vulnerable abandonada por su propia hija. Angela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendí de lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mamá, dijo, y por un momento pensé que me abrazaría, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Pasa, cariño. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina en la misma mesa donde había leído los documentos de Robert semanas atrás. Angela se veía pequeña en esa silla, perdida, justo como cuando era niña y venía a contarme sus problemas de la escuela. Mamá, lo siento tanto por la manera en que me fui. Sé que no te traté bien. Está en el pasado, cariño. No, no lo está. Te traté mal. Dije cosas horribles, y ahora, su voz se quebró. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una mesera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo era una mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. ¿Todas las deudas? Sí, mamá. Tantas deudas. Parece que había estado sacando préstamos durante años, usando el apartamento donde vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No lo sé, cariño. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos vienen por mí por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima, esta notificación de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla,
decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde la sala del médico. La facilidad con la que me había descartado. La manera en que me había hablado como si fuera una carga. ¿Hablaste con un abogado sobre la carta? No tengo dinero para un abogado, mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se fugó con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda alquilar un lugar pequeño para vivir. Allí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus acciones. Por supuesto, cariño, esta siempre será tu casa. Angela me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá, después de todo lo que pasó? Eres mi hija, Angela. Eso nunca cambiará. Se levantó, y esta vez me abrazó. Fue un abrazo desesperado de alguien que se ahoga y se agarra a lo único que encuentra. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos qué opciones tienes. Angela se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento. Me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Había venido a mí exactamente como lo había planeado, rota, desesperada, sin opciones, y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la madre pobre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejarla instalarse, sentirse segura, y creer que había encontrado refugio en mi casa. Y luego, cuando menos lo esperara, iba a enseñarle la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche, llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso tomará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender lo que significa realmente tocar fondo. Cuando colgué, me serví un vaso del vino que Robert había guardado para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, tenía todas las buenas cartas en la mano. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que le quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su vieja habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en la habitación de su infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo, mostrándome un sobre Manila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Robert. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira. Me mostró el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito con la letra de Robert, pero este sobre era diferente al que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y se olvidó de dármelo, dijo Angela.
Es posible. ¿Puedo verlo? Lo abrí en su presencia. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en la sucursal del Banco Central en el centro. El número es 247. Hay algo allí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno, Robert. Angela leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. Yo no lo sabía. Mentí. Tu padre nunca me habló de esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay? No lo sé, cariño. Tal vez es mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez haya algo importante allí. Documentos o, no sé, tal vez algo valioso que nos pueda ayudar. La desesperación en su voz era palpable. Angela se aferraba a cualquier posibilidad de encontrar una salida a su situación, y yo iba a dejarla aferrarse un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles de lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward me mintió en todo, mamá, no solo en el negocio, sino también en las deudas. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 100,000 pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él, le di algunos documentos para que manejara la banca de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna manera de probar que no lo sabías? No lo sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todos modos. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No responde correos. Nada. Es como si se hubiera evaporado. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Angela para enfrentar las consecuencias de sus acciones sola. De alguna manera, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó. Traición por alguien en quien había confiado completamente. Lo siento tanto, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo era una forma fácil para él de conseguir dinero y documentos. Angela empezó a llorar de nuevo. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había intentado advertirle que Edward nunca parecía confiable, pero eso habría roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede cegar a veces, cariño. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida. También arruiné la tuya. Te traté horriblemente. Te quité tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Está en el pasado, Angela. ¿Estaremos bien? No, no lo está. Ahora estamos las dos en problemas por mis errores. Tú perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si tan solo supiera, pensé, que en este momento tenía más dinero del que podía imaginar, que era la dueña del edificio donde ella vivía, que podía solucionar todos sus problemas con una sola llamada. Pero aún no era el momento. Al día siguiente, fuimos al banco. Angela estaba nerviosa,
esperanzada. Yo mantuve mi actuación como viuda confundida que no entendía mucho de finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas, muchas joyas, anillos, collares, brazaletes, aretes. Reconocí algunas piezas como herencias de la familia de Robert. Otras me eran completamente nuevas. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela jadeó. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda en este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente 200,000 pesos. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas debajo del sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No lo sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero, mamá, podríamos vender algunas piezas. Con este dinero, podrías recuperar tu casa de playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Allí estaba de nuevo. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Angela era pensar en cómo usarlo para solucionar los problemas que Edward había creado. Aún no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, no poseía nada. Todo estaba a nombre de Edward. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir un trabajo con todos estos reclamos legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa. Angela las extendió en la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles guardar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir 180,000 pesos por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué ironía la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que pertenecían al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con un asesor financiero gratuito en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Angela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensaba. ¿Cuánto peor? Debe más de 200,000 pesos a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Angela es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no lo sabía, podríamos sacarla de algunas deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Cuánto costoso para un buen abogado especializado en estos casos? Probablemente 50,000 pesos y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si simplemente paga las deudas?
Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida, pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. Usted va a pagar, señora Brooks. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Angela en la sala mirando las joyas con expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué estás pensando, cariño? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te quería mucho, Angela. Lo entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, no a ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, oí un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentar las consecuencias de sus acciones, sino un reconocimiento verdadero de que había hecho algo moralmente malo. La gente comete errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. Pero ¿cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que causé? Allí estaba la pregunta que había estado esperando. Angela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero, tenía que dejarla tocar fondo completamente. Los próximos días fueron cruciales para mi plan. Angela decidió vender la mayoría de las joyas, guardando solo el anillo de compromiso que Robert me dio y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí 180,000 pesos por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo elección. Si no pago algo pronto, embargarán todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué ironía la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que pertenecían al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con un asesor financiero gratuito en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a un embargo inmediato. Angela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora investigaba cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable pero también más frágil. Esa noche, mientras organizaba los documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, tal como sospechaba su hija. Pero aquí está lo interesante. Está tratando de obtener residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que mencionó su hija. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente, la chica necesita papeles y él necesita una manera de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que deliberadamente falsificó los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Angela puede salir de las deudas. Con esta evidencia, sí, podemos probar fraude y coacción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Edward hizo a sus espaldas. Era perfecto.
Tenía una manera de salvar a Angela de todas sus deudas legalmente sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decírselo. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Angela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Dedes, nuestra vecina de la esquina. Marcó mal el número. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que llevaba. Por un lado, era la madre pobre abandonada que Angela creía que era. Por el otro, era una mujer rica, orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Angela luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar, como estirar el dinero para la comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una noche, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas de noche. ¿Lo vas a aceptar? No tengo elección. Paga muy poco, pero es mejor que nada, y puedo trabajar de noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas de noche, me rompía el corazón. Pero también me llenaba de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante malo que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Angela. No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a aprovecharme para siempre. Una noche, mientras Angela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, tomando té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Angela iba a volver en estas condiciones? ¿Qué quieres decir? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Edward. Y ahora volvió, completamente rota, trabajando limpiando, viviendo contigo de nuevo. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Angela estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Aurora, ¿puedo decirte algo? Cuando Angela se fue y te trató tan mal, muchos pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás cuidándola de nuevo, dándole un hogar cuando no tiene dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no toda madre haría lo que estás haciendo, especialmente después de ser tratada como te trataron. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de solucionar todos los problemas de Angela, pero elegía dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre, pero también creo que Angela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo.
Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Angela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede pasar? Creo que ya está pasando. La he visto estos días, Antonia. La manera en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche cuando Angela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo fue tu primer día? Duro, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajan allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿La señora Johnson? Sí. Tiene 60 años y lleva 20 limpiando oficinas. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejó con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo de sus sueños, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo, las que están allí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están allí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre sin valor. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo, bueno, cariño, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría, punto. Angela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más duras de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo qué es lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que te aman genuinamente, que están allí cuando todo se derrumba. Angela, no. Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Te quité todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí de nuevo esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño. Pero yo no me he perdonado a mí misma, y no lo haré hasta que pruebe que he cambiado realmente, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas de ver a Angela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, el momento había llegado finalmente para mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien cuidándola en silencio. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija sepa toda la verdad. El señor Peterson arregló la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Angela que había hecho una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Accedió a venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas tengo para cubrir gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Solo escuchemos qué tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela se había vestido con su ropa mejor, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciéndose las manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos recibió con su sonrisa profesional habitual. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por vernos, respondió Angela.
Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Angela una carpeta gruesa. Ella la abrió y empezó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Hardware falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para probar que fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Angela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Tomé una respiración profunda. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedades, los extractos bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por un rango completo de emociones. Confusión, incredulidad, shock, y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de playa, era tuya y la venta era fraudulenta. Ya la recuperé. Angela miró fijamente los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? ¿Desde el día que me llamaste desde la sala del médico? ¿Lo sabías todo esto cuando volví de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podía solucionar todos mis problemas cuando me veías llorar todas las noches? Sí. Hubo un silencio largo y tenso. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías ayudarme? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero. Me quitaste dignidad. Me quitaste amor. Me quitaste confianza. Angela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte tú misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Hardware. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Está completamente libre de problemas legales. ¿Y el trabajo de limpieza que conseguí? Puedes renunciar si quieres, dije. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Angela se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá?
Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte tú? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. La gente comete errores, Angela. Lo importante es qué hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas en su oficina por unos minutos. Angela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importa cuánto arruinara mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Angela. Lo sé. Pero también sé que nunca más puedo tomar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo todos los días con respeto, con gratitud, con acciones, no solo palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por sangre y hábito. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Angela esperaba. Aunque ahora sabía que tenía acceso a suficientes recursos para solucionar todos sus problemas, decidió mantener su trabajo de limpieza nocturna. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para el trabajo. No puedo volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una manera de recordar quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse el uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el condominio de lujo con Alwyn. Pero había algo diferente en su postura, en la manera en que se movía. Ya no era la mujer rota que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Angela regresó. Antonia, hay unos rumores muy extraños circulando por el barrio. ¿Qué tipo de rumores? La gente dice que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Angela saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también dicen que recuperaste tu casa de playa y que de alguna manera lograste solucionar todos los problemas legales de Angela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. Aurora me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Robert me dejó más de lo que nadie sabía. Aurora, mucho más. ¿Cuánto más? Suficiente para que Angela y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero de nuevo. Aurora se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Angela aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera. Le conté toda la historia. La llamada cruel de Angela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo, y finalmente la revelación en la oficina del señor Peterson. Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. ¿Terrible? Sí, porque dejaste sufrir a tu propia hija cuando podías ayudarla inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste. ¿Lo entiendes? Sí. Angela necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para solucionar sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exacto. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir? Todos los días. Todas las noches la veía llorar.
Todas las mañanas la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Míralo tú misma. Angela sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Está ayudando a otras mujeres. Sí, se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando algo del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Angela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Angela entiende que el dinero es una herramienta, no un objetivo. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que decirte algo. Hoy, la señora Johnson me preguntó si era la hija de la dama rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tiene suficiente dinero para que no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? Me preguntó por qué seguía trabajando. Entonces le expliqué que era porque necesito probarme a mí misma que puedo valerme por mis propios medios. ¿Y qué dijo? Se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica, punto. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Angela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, quiero que sepas que tomé una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto al hogar de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Angela, no necesitas hacerlo. Sí, lo necesito. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente a la que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí. Quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Angela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una manera de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué pasa con Edward? El señor Peterson me dijo que lo arrestaron en Francia por el matrimonio fraudulento. Va a ser deportado pronto, pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes resentimiento? No. Edward me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a la cama completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Angela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba, sino que había emergido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert habría estado tan orgulloso.
6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de las dos podía haber imaginado antes. Ángela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes notas y decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación que ayude a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Ángela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Me aceptaron en la maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarla con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El sueldo no es alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo hacía todos los viernes durante los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que eras muy cruel con Ángela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. Realmente, mírala. Era verdad. La Ángela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente a la que se había ido a Europa meses atrás. Hasta Angela tenía una serenidad que venía de adentro, una confianza basada en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Ángela en el supermercado ayer comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? No me lo había dicho. Y cuando le pregunté por qué usaba su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Ángela y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en tradición. Era nuestro tiempo para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? De Edward. Mis músculos se tensaron. ¿Edward? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente, lo sentenciaron a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que se arrepiente de todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni enojo, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no meses. ¿Vas a responderle? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Ángela que se casó con él ya no existe. Esta Ángela no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de tocar fondo y levantarse por su cuenta. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres oír. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender, pero es necesaria. Edward me dijo lo que quería oír. Me hizo sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, del respeto y de las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Ángela se fue a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas, y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentía que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de playa juntas por primera vez desde que la recuperé.
Ángela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Ángela se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido durante años. Ángela caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero disculparme. Ya te disculpaste, cariño. No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Aprendí a nadar en esa playa. Y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Robert solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora estando aquí de nuevo, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo oír su risa, oler su café de la mañana, ver sus anteojos de lectura en la mesa. Él está aquí, Ángela. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Fue como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica, un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. Robert habría amado la idea de que su casa de playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, cariño. Podemos usar algunos recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Robert siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar para quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor, respeto y un propósito común. Esa noche, antes de quedarme dormida, le hablé a Robert en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió qué es lo que verdaderamente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Las dos son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación, no como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Estoy ansiosa por tus comentarios sobre la historia.
En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.